Bueno, pues nuevamente el Señor nos da el privilegio, por un lado, de abrir este local, de podernos reunir, y en cuanto a un servidor, pues el poder compartir la palabra también con todos vosotros. Deseo que con la ayuda del Señor pueda ser de bendición para todos los que estamos presentes. Que el Señor bendiga la palabra. Bueno, permíteme empezar con alguna pregunta o con una pregunta. Ya de alguna manera Francisco hacía un poco de referencia a la rareza de este profeta, el profeta Oseas. Yo creo que todos sabíamos que existía, pero bueno, quizás alguno puede que lo esté redescubriendo en el día de hoy. ¿Conoces el libro del profeta Oseas? ¿Conoces el libro del profeta Oseas? Bueno, pues este libro en el cual hemos tenido esta pequeña lectura fue escrito ni más ni menos que en el siglo VIII antes del nacimiento de Jesús. O sea, que es un libro que tiene más de 2.700, casi 2.800 años de antigüedad. Y este libro es sin duda una joya literaria de la antigüedad. Tú ten en perspectiva su antigüedad, ahora léelo y verás que es una verdadera joya en cuanto a su contenido. Todo el libro del profeta Oseas es verdaderamente hermoso. Y en especial a mí me llamó la atención en su día los 4 últimos capítulos de este libro. ¿Y por qué decimos que estos últimos capítulos son especialmente hermosos? Bueno, pues porque Oseas hace 2 cosas. Por un lado está expresando el juicio de Dios, el desagrado de Dios con respecto a su pueblo Israel a causa de sus pecados. Denuncia de una manera directa el pecado del corazón de los hombres, pero a la misma vez que les advierte de las terribles consecuencias que tiene el pecado, a la misma vez que ello, el tema que sobresale es el amor de Dios, que a pesar de Dios sigue amando. Dios sigue amando. A modo de ilustración o a modo de ejemplo, voy a leer 2 versículos. El primero es Oseas capítulo 11 y el versículo 8. Oseas capítulo 11 y verso 8. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Puede haber una denuncia más directa del pecado o de la rebeldía del corazón? Y ahora mira al 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Imagina, imagina por un momento esta situación. Imagina por un momento a una persona a la cual tú le has dado todo lo mejor de ti. Tú te has volcado con esa persona, tú has sido absolutamente entregado y absolutamente sincero con esa otra persona. Y cuando tú has hecho todo esto en favor de esa persona, resulta de que ella se vuelve en contra tuya. Y no solamente que se vuelve en contra tuya, sino que trabaja para tu mal, desprecia el bien que le has hecho, desprecia a tu persona y busca de una manera activa tu mal. Y no solamente que busca tu mal, sino que además busca el mal de los que tú amas, de las personas que están contigo. Esa persona a la que tú le has hecho tanto bien, llega un momento que incluso se regocija cuando te ve sufrir y se regocija cuando ve a los tuyos
que están sufriendo. ¿Vale? Y ahora imagina esta situación. Pasa un tiempo y tú ves a esa persona que tanto mal te ha hecho y tanto mal te ha deseado, pues la ves en una situación complicada, la ves en una situación difícil. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es la reacción normal de nuestro corazón? Bueno, pues posiblemente, teniendo en cuenta el mal o el daño que nos ha hecho, todo lo que diríamos o lo que pensaríamos con respecto a aquella persona es cualquier cosa menos bonito. E incluso puede que una parte de nosotros se alegre para que aprenda lo que me ha estado haciendo o para que vea en sus carnes el daño que me ha estado haciendo. Es decir, sería la reacción natural frente a esa persona. Bueno, pero ¿qué dicen estos versos? Porque eso es lo que ha hecho el pueblo de Israel hasta este momento con respecto a Dios. Pero ¿cuál es la reacción de Dios expresada en el versículo que acabamos de leer? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es decir, el Señor reacciona con una lógica que está fuera de toda lógica. ¿Y qué es lo que dice de aquellas personas que le han menospreciado, de aquellas personas que le han tenido en poco, de aquellas personas que le han dado la espalda, que lo han despreciado? Pues aquí lo que está diciendo es, a pesar de la condición miserable en que se encuentra, a pesar de que lo merece, mi corazón se conmueve por ellos y está dispuesto a extenderle amor. Por eso decíamos que es unos capítulos donde de manera especial se destaca el amor de Dios, amor a pesar de. Bueno, mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el versículo. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Es decir, al ver lo que está sucediendo, al ver el sufrimiento, mi corazón da vuelco. Vuelco no de alegría, sino vuelco de dolor ante lo que está pasando o lo que le va a pasar o lo que le va a pasar al pueblo. Se inflama toda mi compasión. Fíjate lo que dice el Señor. Se inflama toda mi compasión. Se enciende como una llama en favor de. Es decir, quiere extender su compasión a aquellas personas que tanto mal le ha hecho, que tanto daño le han hecho y quisiera librarlos del castigo que ellos merecen. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Y son unas palabras realmente hermosas porque nos están abriendo lo que es el corazón de Dios y nos está diciendo realmente lo que Dios siente cuando ve a este mundo moribundo y cuando ve a este mundo que agoniza y cuando ve la realidad de las personas que están viviendo en medio de este mundo. Aunque merezcamos el mal que estamos viviendo o merezcamos las consecuencias de las cosas que estamos haciendo, a pesar de eso Dios no se goza en ver el sufrimiento, sino que el deseo de Dios es extender su amor y su misericordia sobre este mundo pecador. Ya lo dijo Jesús en Juan capítulo 3 y verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro ejemplo de cómo el amor de Dios, un amor a pesar de, está presente en este libro. Mira, Oseas capítulo 14 y versículo 4. Ya lo hemos mencionado en la lectura, pero mira lo que dice ahora Oseas 14, 4.
yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y lo que llama la atención aquí es esta frase, o lo que quiero llamar la atención es en esta frase. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Y este amar de pura gracia lo que está hablando es de una disposición de Dios, una disposición inagotable de extender su amor y como consecuencia extender su perdón. ¿Pero hacia quién? Hacia personas que no lo merecen, hacia personas que se han mostrado rebeldes en contra de él. Por eso habla de gracia. Por eso dice, los amaré de pura gracia, aunque no lo merecen. Estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a extender mi amor sobre ellos. Ahora bien, yo sé que todo esto suena bonito, pero hay un error que tenemos que evitar. Esta disposición de Dios a amar, esta disposición de Dios a perdonar, a sanar incluso como acabamos de leer, no debería de llamarnos al engaño o promover en nosotros una idea equivocada o errónea de Dios. ¿Qué es lo que no es Dios? Dios no es como un padre consentidor que ríe las gracias del hijo, que pasa la mano a pesar de lo que ha hecho, aunque ha sido muy sucio, muy feo, pero pasa la mano y dice, hay que ver lo positivo en el muchacho. Dios no es así. Tampoco Dios es como un abuelo monachón, que a pesar de las travesuras, a pesar de las torpezas, de las torpezas no, a pesar de las travesuras o de las maldades, pues siempre tiene una sonrisa para el nieto y siempre está dispuesto a pasar por alto o a justificar lo que ha pasado en la casa. Dios no es así. Si nosotros pensamos así en Dios y en su amor, estamos ignorando cuál es el carácter de Dios y cómo es realmente Dios. Hay un texto muy bonito que es el Salmo 5 y el versículo 4. Salmo 5 y versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y saben lo que ocurre con los versículos que leyó el hermano Francisco al comienzo, lo que leyó el hermano Francisco al principio? Bueno, pues estos versículos, aunque hablan del amor de Dios y de cómo Dios extiende su amor a personas que no lo merecen o a un pueblo que no lo merecen, son unos versículos que hablan de conversión. Son unos versículos que ya están diciendo que si bien Dios es un Dios que quiere extender amor, Dios es un Dios que quiere recibir, Dios es un Dios que quiere sanar, es un Dios que desde el principio está pidiendo la conversión del pecador para que su gracia pueda extenderse sobre la vida de estas personas. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ver cómo sí, como Dios es amor, pero el amor de Dios te lleva primero o te pide primero que te conviertas a Él, que te vuelvas a Él para que Él pueda derramar todo este amor tan grande y hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida. Oseas 14, versículo 1. Dice, vuelve, oh Israel, vuelve a Jehová tu Dios, porque por
tu pecado has caído. ¿Cómo empieza el versículo? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y empieza con un llamamiento, lo acabamos de decir, empieza con un llamamiento a la conversión. Vuélvete. Y aquí donde pone Israel, podríamos poner nuestros nombres. Te llamas Luis, te llamas María, te llamas Francisco, no importa. Bien podemos leer, vuelve Natanael a Jehová tu Dios. Porque es un llamado, es el llamado que Dios le hace a esta humanidad y que te hace a ti y que te hace a ti en esta tarde. Vuelve. Dios quiere que te conviertas a Él. Este vuélvete significa dar media vuelta, dar un cambio en tu vida. ¿Y qué es lo que queremos decir con este vuélvete al Señor o conviértete al Señor? Bueno, pues esto nos habla acerca de la necesidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si hasta ahora hemos estado andando de cara al pecado, haciendo nuestra voluntad y de espaldas a Dios, Dios nos pide un cambio y ahora que le demos la espalda al pecado, a lo que está mal, y que nos pongamos a cuenta con Él, que nos pongamos de cara con Dios. Eso es lo que significa conversión. Eso es lo que significa aquí el llamado de Dios a su pueblo Israel y por extensión a todas las personas. Dar la espalda al pecado para vivir de cara a Dios. Y me gusta esta frase que viene a continuación. Vuélvete porque por tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. ¿Te das cuenta? La tendencia de los hombres o de los seres humanos es buscar culpables. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa o alguna circunstancia a quien echarle la culpa de los males que me están pasando, de mi situación económica, de mi situación psicológica, de mi relación en el matrimonio, en la pareja, de los hijos. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa de todas las cosas. Son las circunstancias, son las personas, es la sociedad, son los profesores en el colegio, son mi jefe, pero siempre buscamos un externo a quien culpar de las cosas que nos están pasando. E incluso hay quienes dicen que la culpa es de la alineación de los planetas y de las energías que te rodean. Pero el caso es mirar hacia afuera y buscar los culpables fuera de nosotros. Pero este versículo pone el dedo en la llaga, dice, vuélvete, porque por tu pecado has caído. Y o sea, lo que estás viviendo no es sino la consecuencia de tu propia realidad, del camino en el cual estás viviendo. Y ya no solamente está pensando en las malas decisiones que nosotros hayamos podido tomar en nuestras vidas, sino por tu pecado has caído, también nos está hablando acerca de nuestra condición. La causa primera de esta situación del mundo y de la separación del hombre de Dios está en nuestro corazón. Y está hablando de la alienación, o sea, de la separación interior que hay entre el hombre y Dios a causa del pecado que está en nosotros. Eso es lo que nos ha conducido por este camino en que el mundo va. Y esto es lo que nos ha llevado muchas veces a tomar decisiones erróneas en nuestras vidas. Es que el hombre, la mujer está separado de Dios a causa de la caída. Y su corazón es malo y su corazón está inclinado continuamente hacia el mal. Y eso es lo que hay que resolver. Esa distancia entre el hombre pecador y Dios, esa rebeldía en la cual hemos nacido,
esa condición en la cual hemos venido a este mundo, enemistados con Dios o separados de Dios a causa de nuestros pecados. Y como esa es nuestra situación, por tu pecado has caído, como esa es nuestra situación, Dios manda a las personas que se vuelvan a Él, porque los seres humanos necesitamos ser reconciliados con Dios. Ahora bien, vuélvete, oh Israel, o vuelve a Jehová tu Dios. Conviértete, vuélvete a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué implica la conversión para una persona? Mira, la conversión, este volverse que Dios le pedía a su pueblo y que Dios le pide al hombre en el día de hoy, tiene dos caras o dos elementos que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto. En primer lugar, esta conversión implica arrepentimiento y esta conversión, este volverse a Dios significa o implica depositar nuestra confianza en Dios. Arrepentimiento y confianza en Dios. En el Nuevo Testamento, donde el Evangelio se ha manifestado en el Señor Jesucristo, las mismas palabras son arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Arrepentimiento y confianza, descanso en el Hijo de Dios. Esos son los dos elementos que tienen que suceder en la vida para que una persona experimente verdaderamente la conversión, el cambiar de rumbo en su vida, el ir de una dirección para ir a otra, pero ahora entrando en comunión, en relación con Dios. Y eso está expresado aquí, eso está expresado en las palabras que Oseas está diciéndole al pueblo de parte de Dios. Vamos a hablar en primer lugar de arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 2. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros lares. Mira lo que dice. Llevad palabras de súplica. Decidle, quita toda iniquidad. Arrepentirse no es decir solamente lo siento. Sí, es decir, lo siento, pero en este contexto implica mucho más que decir lo siento. Implica un reconocimiento de mi culpa, un reconocimiento de mi condición. Implica un aborrecimiento del pecado. Es decir, yo no quiero seguir viviendo como he estado viviendo hasta ahora, haciendo mi voluntad y de espalda a Dios. Arrepentimiento implica, por lo tanto, un deseo de experimentar el perdón de Dios o la restauración de Dios en mi vida. O sea, está hablando acerca de la necesidad de venir con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Palabras de súplica. Señor, quita mi iniquidad. Y ahora dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Me llama la atención estas palabras, porque, a ver, ¿cómo lo explico? Hay muchas personas que cuando tienen una mala situación en la vida, incluso saben que han hecho mal y quieren arreglar las cosas, entonces de repente van a las iglesias y les gusta cantar cánticos y bueno, ponerse en amistad con los creyentes, con los cristianos, y dice, no, es que yo encuentro consuelo en cantar y orar y se vuelven de repente muy religiosos. Pero
Este versículo y esta frase nos está diciendo que el problema no se arregla así. Es decir, no se trata de un chantaje. Yo ahora que me siento mal, que sé que he hecho las cosas mal, ahora me voy a la iglesia, ahora canto y ahora pues hago esfuerzo por sentirme bien y por ir todos los domingos a un sitio que se hable acerca de Dios. Y entonces, como consecuencia, Dios perdonará mis pecados. Si tú me perdonas, yo voy a hacer esto, Señor. No, eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Pues lo que está diciendo es todo lo contrario. Lo que está diciendo aquí es que solamente un corazón arrepentido y vuelto a Dios puede ofrecer la adoración que a Dios le agrada. Por lo tanto, por mucho que cantes, por mucho que bailes, por mucho que lo que quiera que sea, Dios no se va a agradar de ti mientras primeramente no hayas cambiado tu corazón, no te hayas arrepentido de tus pecados y confesado tu necesidad delante de Dios. Dios acepta, Dios se goza en la alabanza de hombres y mujeres arrepentidos que han sido transformados por Cristo, transformados por Dios. Bueno, pues el versículo 2 nos habla acerca del arrepentimiento como parte de la conversión. Llevad palabras de súplica, decidle, quita toda iniquidad. Y ahora mira lo que dice el versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que ya no confiarán más en el hombre, que ya no se pondrán su confianza más en la obra de sus manos ni en los ídolos, sino en quién van a poner su confianza. Poner la confianza solamente en el Señor. Por eso la conversión tiene estos dos elementos. Y es el arrepentimiento, ese deseo de abandonar el pecado y de buscar el perdón de Dios. Y ese deseo de abandonar el pecado te lleva a descansar en Dios, porque es solamente Dios el que puede hacer la obra en el corazón de los hombres. De hecho, dice aquí, no más confianza en los hombres, no más confianza en la religión y solamente en ti. ¿Por qué? Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es decir, en ti eres el único en el cual el necesitado va a encontrar respuesta. Y tú eres el único que te vas a inclinar y que lo vas a atender. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Dios. Y si una persona viene arrepentida y viene con fe en Dios, y en este caso en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios a ese corazón contrito que se ha arrepentido, que está en arrepentimiento y que pone su confianza en el Señor? Bueno, pues esto lo vemos ahora en el versículo 4. Al arrepentido que pone su confianza en Dios solamente, dice el verso 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de él. Es a estas personas y solamente a estos a los que Dios dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Dios no va a desechar a la persona contrita y humillada que se arroja en sus manos y que confía en el poder de Dios para transformar, para cambiar y para perdonar. Pero mira lo hermoso que tienen estas palabras o que tiene este versículo.
dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Puede haber palabras más hermosas para un corazón roto que el escuchar que Dios dice que aquellos que se vuelven a Él, es decir, que se arrepienten y que ponen su confianza en Dios, Dios los va a sanar? Dios va a extender no solamente lo que es el perdón de sus pecados, sino que Dios va a vendar las heridas del corazón, que Dios va a vendar las heridas que ha producido el pecado, que Dios va a consolar, que Dios va a tratar con el corazón dolorido, va a transformar, va a derramar su bendición. Los amaré de pura gracia. Por lo tanto, es una respuesta que no puede ser mayor. Evidentemente no tiene comparación con este mundo o las cosas de este mundo. Y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, y después añade, porque mi ira se apartó de ellos. Eso también es hermoso. Nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a los antiguos, a aquellos que vivieron antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que nosotros podemos ver el cuadro completo del amor de Dios. Y nosotros podemos ver que entre el pecado del hombre y la miseria del hombre, y entre la justicia de Dios y la santidad de Dios, Dios ha colocado la cruz. Y es en la cruz donde el hombre puede encontrar perdón. Ya los antiguos de alguna manera lo sabían, porque ya los antiguos desde el principio, desde los tiempos de Adán y Eva, cuando pecaron y Dios sacrificó a aquellos animales para cubrirlo, ya estaba anunciando de que era necesario un sacrificio que cubriera el pecado. Y todos aquellos animales que en la antigüedad se eran sacrificados estaban anunciando de que podían recibir el perdón de Dios porque había un inocente que había sufrido en el lugar de ellos. Y nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos que todos esos sacrificios que están en la antigüedad estaban hablando de la obra de la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros ahora podemos entender por qué Dios puede perdonar y puede amar y puede sanar y puede tratar con nosotros y a la vez ser un Dios santo y un Dios justo. ¿Por qué? Pues porque Dios ha juzgado el pecado en la persona de su Hijo. Nuestro pecado lo ha juzgado en la persona de su Hijo, para que todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo y se entregan a su gracia, se entregan a su obra, puedan experimentar la sangre de Cristo en sus vidas, puedan experimentar el perdón y puedan experimentar la vida. La obra de la cruz digamos que ha quitado todo obstáculo que separa al hombre de Dios, ha abierto el camino para que a través de la cruz, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el hombre pueda llegar a la comunión con Dios, ser recibido con Dios y experimentar todo su amor y toda su bendición. Bueno, no sé exactamente, o sea, o conozco a muchos de los que están aquí, pero no sé cuál es la condición de cada uno de los que están aquí. Pero si hubiese aquí algún amigo entre nosotros en esta tarde, la pregunta sería, ¿cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Todavía andas sin conversión? ¿No te has convertido? ¿Todavía sigues andando conforme a tus criterios, a tu religión, a tus caminos, a tus conocimientos? ¿No has dado la vuelta o has rechazado todo eso para volverte a Dios? Bueno, pues Dios te llama en esta tarde, si todavía no lo has hecho, a que te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de lo que ha sido tu vida hasta ahora para poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo y dejar que Dios perdone tus pecados, te cambie y te transforme.
Y hay aquí algún creyente que quizás también necesite de alguna manera esta experiencia, no la conversión para salvación, pero a veces también es cierto que los creyentes nos hemos apartado del Señor, hemos intentado vivir un poquito a nuestra manera y entonces sufrimos en nuestras vidas las consecuencias de nuestra lejanía del Señor. Bueno, pues la promesa es la misma para unos y para otros. Vuélvete, vuélvete a mí. Consecuencia, yo te sanaré, yo te restauraré, yo te amaré. Mira lo bonito que es los versículos 4 y 5, que nos hablan acerca de cómo Dios recibe al pecador arrepentido y cómo Dios obra en su vida, refrescando su vida y haciendo de él una nueva criatura. A aquel que se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe, pone su confianza en el Señor y solamente en el Señor, dice el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Ahí está la obra de Cristo. Yo seré a Israel, puedes poner tu nombre. Yo seré a María como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Todos son figuras para hablar del descanso y del gozo que es vivir bajo el amparo de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que nos ayude para que ninguna de estas cosas las dejemos pasar, sino que atesoremos como un tesoro en el corazón y si hay alguno que todavía no se ha vuelto, pues escuche el llamado del Señor en esta tarde. Vuélvete, vuélvete a mí, vuélvete al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.